Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana y como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda para en esta ocasión entrevistar a la maestra Elba Ester Gordillo. Buenas noches. Nos da un enorme gusto tener aquí de nuevo en el estudio a la maestra Elba Ester Gordillo. Ella es presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Maestra, bienvenida una vez más a Es la Hora de Opinar. Gracias, muy buenas noches. Y bueno, nos acompaña Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda. Elba, Leo, Héctor. ¿Cómo están? Bueno, maestra, como se puede imaginar, tenemos muchas preguntas que hacerle. La primera, decía el otro día aquí Héctor Aguilar Camín, que una pregunta que me parece muy importante. ¿Cuál es el legado que usted quiere dejar cuando deje de ser la presidenta del CENTE? El que hicimos cambios, que contribuimos para elevar la calidad de la educación. Mi única oportunidad, mi única visión es la educación, mi compromiso. ¿Pero eso qué significa, maestra? Eso significa que podamos hacer de la escuela pública el espacio que recupere la permeabilidad social. Héctor. A ver, pero ¿estás contenta con el estado de la educación? ¿Dirías que ese legado que quieres de una educación de calidad está logrado o que estamos realmente, como muestran tantas pruebas de, en fin, comparación de niveles educativos de México con otros países del mundo, que estamos realmente en una crisis de la calidad de nuestra educación? ¿Qué hay que corregirle? ¿Para dónde hay que hacerse? Bueno, tú te acordarás muy bien que desde cuando estaba el presidente Salinas, hubieron algunos planteamientos para modernizar el sistema educativo. Y entonces se solía decir en periódicos, televisión y en todos lados, que el gran obstáculo era el CENTE. Firmamos el Acuerdo Nacional por la Modernización de la Educación. El gobierno, gracias a sus asesores que le contribuyeron y todo, decidieron que había que federalizar la educación, no descentralizar, se realiza. Nada más que habríamos que ver un asunto que me parece medular. En 100 años, ¿cuántos secretarios de educación hemos tenido de gran importancia, de trascendencia? Pues empezaría Vasconcelos, bueno, Justo Sierra, Vasconcelos y Torres Bodet. De ahí en fuera, no lo veo. ¿Ha sido interés del gobierno o prioridad nacional de algún gobierno de la educación? Bueno, nosotros como sindicato vamos a estar impulsando, apoyando, pero no somos la SEP, somos los trabajadores. No, son más fuertes que la SEP, son un poder mucho más importante que la SEP, mucho más estable que la SEP, y lo son, además bajo tu liderato, desde el año de 1992, que es cuando se hizo o se empezó esta transformación. Y la asignatura de la calidad de la educación sigue pendiente. De la cantidad no tanto, porque yo creo que la cantidad, hasta una cierta hazaña cuantitativa durante el siglo XX. No pero el tema de la calidad, ¿cuál es el legado? Si ahorita terminara el asunto, el legado en materia de calidad educativa sería muy pobre. No, porque esta mesa está debatiendo el tema. Y no es solo de que el mundo, ¿no? El mundo discute el tema educativo, cierto. Pero en México quien empezó a impulsar que realmente se abriera un debate, quien ha firmado los compromisos por la educación, quien ha buscado empresarios, a medios de comunicación, a intelectuales, a ustedes mismos, pues yo pedí que me escribieras un libro, si no mal recuerdo, de 10 pares maestro, para exhortarlos a ser más y mejores maestros, lo hemos hecho. Pero al final la pregunta de fondo es, ¿dónde está el gobierno que ha hecho como prioridad la educación? Y sí, y te lo voy a decir, pueden ser más poderosas las ideas que la fuerza política. Entonces, hay una fuerza política irrenunciable de parte del sindicato, de los maestros. Somos muy unidos y estamos dispuestos a dar la pelea, pero no dirigimos la Secretaría de Educación Pública. Eso es rotundamente falso. Dicen, bueno, Jorge, no sé. Hay una parte que sí es real. El gobierno ha hecho de la educación una prioridad presupuestal desde los años 50. Es decir, siempre se ha llevado la educación 27, 28, hasta 30% del presupuesto. Lo que tiene toda la razón es que no le ha dado esa prioridad política o de liderazgo.
Veámonos en este gobierno. Suponiendo, vamos a suponer, sin futurismo, por supuesto, como nunca hacemos aquí, que Lujambio se vaya de precandidato del PAN. Habrá habido en este sexenio 3 secretarios de educación. Por cierto, a menos de que el tercero tenga alguna vocación aún no descubierta, 3 sin ningún interés, vocación o antecedentes en la materia. 0. Con Fox, Reyes Tamés estuvo 6 años, hizo muy bien la parte de educación superior, pero es alguien que tampoco tenía ni una gran presencia. Fox a mí me lo dijo una vez, no, si Reyes va muy bien, no sabe comunicar lo que está haciendo, pero va muy bien. Bueno, pues... Pero le estás dando la razón a lo que dice en esa la parte yo sí le estoy dando la razón, yo sí creo que en esa parte es cierto. Lo que no es totalmente cierto es que presupuestalmente el gobierno ha metido una enorme cantidad de dinero en los últimos 50, 60 años a la educación. Eso es real. A ver, pero perdón, si puedo. Primeramente, en 1950, ya que estamos hablando de fechas, de tiempos, es el siglo XX o el tiempo anterior, se dedicó a la cobertura escolar, ¿sí o no? Y podemos decir hoy como mexicanos que tenemos más del 99% de la demanda cubierta. Podríamos decirlo así. Sí. Segunda, pero no hemos cubierto la calidad. Pero también habría que decir que hubo un movimiento en el 89 muy fuerte que decía democracia sindical y 100% de incremento salarial. Un pueblo, un gobierno que no paga bien a sus educadores, que no tiene programas de capacitación, de actualización, que no le da a los maestros la información de las corrientes que en el mundo hay pedagógicas, que no tiene como objetivo la calidad de la educación en una era del conocimiento, pues no está cumpliendo su función fundamental. Y yo cometeré un craso error de no reconocer que en mi función de líder, de dirigente, sí he ido luchando por mejorar los salarios, la infraestructura escolar, las condiciones de los desayunos, porque pues lo que ha habido presupuestalmente no es solo para salarios. Pero a ver, hemos mejorado escuelas, tenemos mejores tecnologías. Y si me permites, para finalizar, ya sé que una subpatiente, dijiste hoy el secretario Lujambio, nada más que también está la anterior secretaria, Josefina Vázquez Mota, que bueno, fue mejor hacer toda una propuesta educativa en aras de posicionarse como candidata a la presidencia, y los que han llegado, Cedillo no salió de educación, si no ha sido la prioridad de educación. Los secretarios de educación han obedecido más a una voluntad política que a un proyecto. Pero entonces no deberían de aspirar los secretarios de educación pública a llegar a ser presidentes. Claro que sí, pero primero que nos demuestre el proyecto educativo, su oferta. Es legítimo. Yo no digo que no sea legítimo, pero zapatero a tu zapato. A ver, sí, yo creo que para los mexicanos es bastante claro que el sindicato de maestros, como sindicato, ha conseguido de una manera estable y continua y creciente para sus agremiados lo que pues, ningún otro sindicato ha conseguido. Y en ese sentido a mí me parece que al revés, a veces hasta parece amenazante lo que el sindicato ha conseguido para sus maestros. Y al mismo tiempo creo que es una percepción creciente y comprobada en las investigaciones y en las comparaciones, esa inversión enorme en beneficios para los maestros que el país ha hecho no está reflejada en la calidad educativa del proceso que sucede en las aulas. Está reflejado, y mucho, y qué bueno, no estoy regateando nada, en el nivel de vida, de ingreso salarial y de las prestaciones de los maestros. Pero no ha habido una mejora equivalente en la calidad de la educación, tal como la medimos por las pruebas que quieras, internacionales, de PISA, las de enlace, las nuestras y las comparaciones estatales. Entonces, hay una asignatura pendiente ahí. Si tú dices que tu preocupación fundamental como líder sindical es la educación, la asignatura está reprobada. Yo no lo comparto, perdón. Bueno, andan 6. Tú y yo siempre hemos tenido una diferencia en este tema. Recordarás que cuando el gobierno, en el tiempo de la crisis, pues ustedes hicieron encuestas, nexos, y vieron algunos libros de texto y todo, y teníamos posiciones francamente no muy coincidentes. José Guevara Niebla fue subsecretario de Educación. ¿Qué hizo en esa gestión? Y podemos hablar de toda la gente de estos grupos que ha opinado que hay que mejorar la educación. ¿Qué hicieron?
El problema no está, de veras, y me parece muy lineal el juicio, y menos que necesitamos un consenso, es de convencer al gobierno, al Estado mexicano, a la sociedad en su conjunto, de adquirir un compromiso por elevar la calidad de la educación. Porque además debemos aclarar, estamos hablando del sistema educativo, pero la educación es un concepto mucho más amplio, que tiene que ver con la casa, con la calle, con los medios. Pero el sistema educativo que le corresponde al gobierno, que en el que nosotros participamos como organización, pues yo puedo hablar de propuestas y vamos a una. Federalismo educativo. Fue una propuesta de ustedes, de ese tiempo, y que decían que sí iba a ser el éxito. De la descentralización. Sí, claro. Es un rotundo, es una exigente necesidad revisar si ha sido un fracaso, sí, cómo estamos. Y yo exijo que se revise el federalismo, porque en mi opinión lo único que está logrando es balcanizar al país, corrupción. Yo ahí tengo una pregunta, maestra. Cuando se descentralizó la educación a los estados, se descentralizó como autoridades, pero no se partió el sindicato. ¿Ah, por qué? Entonces hay una situación asimétrica en donde los gobiernos de los estados supuestamente son los que manejan la educación, pero tienen que negociar con un sindicato nacional. No. Es una situación asimétrica. Perdóneme, pero está usted en un error. Con todo respeto, está usted en un error. Cuando se firma el federalismo educativo, se firman los convenios con los estados. Sí. Y lo que conservamos es las condiciones generales de trabajo en un contrato colectivo. Sí. No podíamos renunciar a él, francamente, y esto muchos sectores coincidieron. Y lo que hicimos fue delegar en los estados la facultad de negociar, a cambio de lograr un sueldo piso. Antes teníamos, ustedes recordarán, el sueldo del 15 de mayo y otra compensación con la FESE, el Día de los Servidores Públicos. Aquí se divide de otra manera el sueldo piso de los maestros, y en cada entidad federativa, de acuerdo a las características y las condiciones, aplicar las prestaciones, pero el objetivo esencial del federalismo era tener flexibilidad laboral, calendario, de acuerdo a las vocaciones productivas del Estado. Esa fue nuestra visión, ¿no? Que donde se fuera a trabajar más el campo, el calendario escolar se recorriera para que los niños pudiesen ir a ayudar a sus padres en las actividades del campo y no perder clases. Bueno, volvamos. Hoy, por ejemplo, el tema de las comisiones. El tema de las comisiones no las da el Comité Ejecutivo Nacional. En cada entidad federativa se dan las comisiones. El Comité Nacional no tiene nada que ver hasta ahorita, que gracias a tanto que ha habido al tema, pues decidimos mandar un oficio y centralizar para revisar que no se rompa la norma. Conservamos las condiciones generales de trabajo también por una premisa. El sentido nacional y popular de la educación. No es solo un interés gremial, es el sentido de un sistema nacional de educación y un sentido, obviamente, del tercero constitucional, popular. Jorge, yo creo que la discusión tiene mucho sentido, es decir, ¿por qué se buscó la federalización? ¿Por qué la aceptaste? Tú ya llevabas 3 años del dirigente del CENTE en el 92 cuando se hace esto. Mucha gente que desde entonces y hasta ahora, si te pones a ver los países a los que les va mejor en las pruebas PISA y todo, tienen más bien una educación altamente centralizada. Así es. A mí yo nunca estuve de acuerdo. Sí, pero tú lo aceptaste, Elba. Claro. Tú lo aceptaste. Y asumo porque, la responsabilidad. Pues sí, esa es parte también del asunto, porque ahora lo que ha desatado esto, estado por estado, es en primer lugar esta doble negociación que es cierta, y otra cosa que hemos visto Héctor y yo, que muchos gobernadores, muchos, no pocos, no todos lo reconocen, pero todos lo hacen. Todos con los que hemos hablado. Todos lo reconocen. Ese problema. Todos. Sí. Agarran de aquí y meten acá. No se llevan nada a ellos, o pueden no llevarse. Es decir, el dinero que va para educación lo sacan de ahí y lo meten a un puente, a un paso a desnivel, a un centro de convenciones. Otros quizás agarran dinero de Procampo y lo meten a la educación. También puede ser. Es que esa fragmentación, que de algún modo sí es responsabilidad tuya y de Salinas, porque ahí fue ese momento. Yo creo que ese momento fue una decisión muy discutible. Yo la asumo, únicamente que quiero